Vamos a hablarles de la luz, vamos a hablarles de la factura de la luz, vamos a hablar de ahorros, de consumos. No se asusten ustedes porque quizás han escuchado que las tarifas van a subir casi un 40%, que no hay quien entienda la factura de la luz, que la cosa se va a complicar. Bueno, nos hemos querido hablar con un especialista, Sergio Ferrer, CEO de Linkener. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Hola, buenos días, Miguel. Decíamos que estamos un poco alertados en cuanto a las noticias que hay, que a partir de mañana, día 1, parece ser que la factura de la luz se complica, que sube en definitiva. Bueno, nada bueno para los consumidores. Tú como CEO de Linkener, es Linkener la empresa, ¿no? Sí, correcto. Linkener. Pues sí, a ver, Miguel, yo si quieres, a ver, realmente esta subida lleva programándose desde hace tiempo, lleva desde el enero de 2020, pero realmente incluso desde 2019, gestándose, y todo esto viene por normativa europea, principalmente de modificar lo que es la estructura de las tarifas para que sean, en teoría, más transparentes y se apliquen los cargos de cada parte, ¿no?, de lo que es la energía eléctrica al término que corresponde. Lo que pasa es que, claro, digamos que seguido de esta modificación o de esta legislación ha ido aparejado con un aumento de los costes. Principalmente, como comentabas, en doméstico, realmente la parte más afectada, porque en la factura hay dos términos, ¿no? El término de energía, que es propiamente el consumo, y el término de potencia, que es la parte fija. Pues la parte que más va a subir es la parte del término de energía, que, como bien decías, va a hacer que la factura pueda incrementarse hasta en un 40%. Bueno, pues no son muy buenas noticias para el consumidor. ¿Qué va a ocurrir? ¿Que tenemos que poner la lavadora por la noche, por la tarde, no utilizar por la mañana electrodomésticos, buscar a lo mejor horas de madrugada programando nuestros robots, nuestros electrodomésticos caseros con sus acondicionadores, que ya los hay un día para que se pongan en marcha? ¿Qué deberíamos hacer? Pues mira, realmente, en cuanto al término de potencia, aparecen dos términos, ¿vale? Hasta el día de hoy todo doméstico, toda casa tenía un único término de potencia, tenías pues 3,5 o 5,5 kilovatios contratados. Pues ahora va a haber dos términos de potencia. Vas a tener uno para el horario diurno, por decir una forma, que es desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, de lunes a viernes, en el que tú vas a tener una potencia contratada, y luego otro término de potencia que va a ser de 12 de la noche a 8 de la mañana y fines de semana, para que puedas contratar otra potencia. El diurno va a ser el caro y el nocturno va a ser el más barato. Entonces, esto realmente tiene un sentido, por ejemplo, para aquellos que tengan un vehículo eléctrico y tengan un punto de recarga en su casa, porque esto les va a permitir, por ejemplo, cargar el coche por la noche a un precio muy inferior. También, por ejemplo, si gestionas tu consumo, es decir, la lavadora, la secadora, el termoeléctrico, haces que se ponga a consumir por la noche, ¿qué te va a permitir? Te va a permitir, en ese periodo que digo nocturno, tener una menor potencia contratada, ¿vale? En este caso, tú tendrás por el día una potencia para lo que vais a usar por el día y por la noche otra potencia para lo que vais a usar por la noche. Si eso lo gestionas, pues te permitirá reducir el término fijo, ¿vale? Que además el término fijo, lo que es el precio propiamente de lo que es la potencia, sí que se reduce, ¿vale? En este caso sí que se reduce lo que es el precio de la potencia, pero lo que se incrementa, que es el precio de la energía, de nuevo, si gestionamos el consumo para consumir de noche en lugar de día, pues también podremos, en cierto modo, evitar este incremento del coste. Ahora, aquellos que consuman por el día, que tengan todo encendido por el día y que no gestionen su consumo de ninguna forma, pues van a tener un problema, porque ahí sí se les va a incrementar el coste. Digo yo, con todo esto que nos acabas de decir, ¿qué podemos hacer? Hablar con un profesional, hay asesores, la misma compañía, hay empresas, porque claro, con lo que acabas de decir, ¿yo qué hago? Yo te explico mi situación. Yo, por ejemplo, suelo trabajar en mi casa, incluso ahora mismo estoy haciendo radio desde mi estudio, que lo tengo montado en casa. Luego por la tarde tengo actividades exteriores en mi casa, pero luego también por la noche veo algo de tele y preparo algo de programas y de guiones y de temas que yo escribo. Ya pongo la lavadora cuando me da tiempo, pero bueno, me acostumbraría a ponerla... Tú, por ejemplo, en tu caso, y de hecho como tú hay mucha gente, yo mismo también estoy haciendo teletrabajo, tiene su ventaja si tú tienes una vivienda unifamiliar, es decir, si tú tienes un chalet, tienes una casa en donde tengas un tejado,
la solución más sencilla es ponerte una instalación fotovoltaica, porque encima ahora, en este año, hay ayudas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, hay deducciones de hasta un 40% en el IRPF, incluso en algunos municipios de hasta el 50% durante, bueno, depende del municipio, de 10-15 años, del 50% del IBI. Entonces sale muy bien, porque te haces una instalación fotovoltaica en tu casa, que encima va a generar durante el día, que es durante las horas que tú vas a estar consumiendo, porque estás haciendo, pues en este caso, teletrabajo, ¿vale? Entonces, hay soluciones tecnológicas para, de alguna forma, amortiguar este impacto en el coste de la factura. Además, como te comentaba, si por la noche, porque hay 3 periodos de energía y 2 periodos de potencia, es decir, si durante lo que es la noche, que es el periodo más económico, gestionas ciertos consumos, como es la carga de vehículo eléctrico, como es la secadora, la lavadora o el termoeléctrico, los programas para que se enciendan por la noche a partir de las 12, pues también tendrás un ahorro bastante importante. Hay que tener en cuenta que en el término de energía, lo que es lo que consumimos, el término variable, gran parte del coste, gran parte del precio, hasta un 70%, son impuestos, ¿vale? Es decir, propiamente lo que es la materia prima, bueno, pues no llega ni al 30%. Entonces, el impuesto o el peaje, que es como se llama, por la noche es muy inferior al del día. Si consumimos de noche, lo que podamos, obviamente, porque a lo mejor no podemos, eso nos va a salir muy barato. Y por el día, pues si tienes la opción de ponerte una fotovoltaica, pues con eso lo compensas. Como consejo básico genérico es difícil, puesto que cada uno tenemos, para una persona como te he comentado yo, que prácticamente trabaja casi todo el día en su casa, aunque tiene actividades exteriores para acudir, en fin, a alguna rueda de prensa, alguna noticia, alguna cosa en particular. Básicamente, ¿qué hacemos? Poner los electrodomésticos por la noche, por la mañana consumir el ordenador simple y llanamente y... Claro. No sé, a ver, los consumos... En una casa los consumos más importantes hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que es el termoeléctrico. El termoeléctrico se enciende cada vez que baja la temperatura, ¿no? Por debajo de una temperatura consigna. Entonces, hay 2 opciones. Si nuestro termoeléctrico nos permite programarlo, perfecto. Si no, pues podemos ir a la ferretería y comprar el típico relojito que puedes programar para encenderlo por la noche. Entonces, si tú te vas a duchar por la mañana, te despiertas a las 6 o a las 7 de la mañana, pues es ponerlo para que se encienda en plan 2-3 horas antes, a las 5 de la mañana. Entonces, se enciende a las 5 y se para a las 8. Ya sabes que ese es el tiempo, más o menos, 2-3 horas que tarda en calentar el agua. Lógicamente, ¿vale? claro. De esa forma tú te levantas, ya está el agua caliente, te duchas y ya está. Eso en los que puedan, porque claro, en los que a lo mejor hay familias que tienen niños, tienen mucha gente, pues ahí es un poco más complicado, ¿no? Pero es jugar un poco a la programación. Es decir, que no esté siempre el termo encendido, porque si no al final, pues claro, se va a estar encendiendo, apagando, se va a consumir todo el día. Por ejemplo, la secadora y la lavadora. Si tenemos la opción, antes de irnos a dormir a las 12 o lo más tarde posible, ponerla en marcha, pues también vamos a tener ahí una ventaja. Vamos a poder consumir en las horas baratas. Ya sé que es complicado y de hecho muchos lo comentan. Bueno, que en una casa no es una industria, no es una empresa, pero bueno, en cierto modo, si lo puedes gestionar, te lo puedes ahorrar. Por lo menos intentarlo, digo yo, bueno, los relojes que pueden ponerlos en marcha, vamos, hasta se nos puede poner en marcha hasta una cafetera eléctrica si hace falta. Y luego, bueno, ya no solo la ferretería, los relojitos, estamos escuchando en publicidad, tanto en prensa como en radio como en televisión, lo estamos leyendo en prensa, por supuesto, hay aparatos que ahora mismo a distancia te ponen y te quitan el aire acondicionado, vamos, prácticamente vamos a robotizar nuestra casa. Aunque no la tengamos robotizada, la podemos ir adaptando con ciertos aparatos, relojes, mandos a distancia, aplicaciones del teléfono móvil, nos van a llevar a un importante ahorro. Otra pregunta, claro, esta ya es de nota. ¿Qué puedo hacer para entender la factura de la luz? ¿Apuntarme a la universidad a distancia, hacer un máster, alguna carrera o algo? ¿O quién me lo puede explicar? A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? A ver, nosotros desde Linkener desarrollamos soluciones de eficiencia energética dirigidas a empresas, a pymes, a industrias, es decir, a todo consumidor de más de 15 kilovatios, ¿vale? Si tú tienes un consumo de más de 15 kilovatios, es donde ya puedes contratar a un consultor energético, a una ingeniería, que nosotros te podemos recomendar, y contratar servicios o tecnologías o productos como los de Linkener. Ahora, si tú tienes un doméstico, tienes una casa, ¿vale?, de menos o hasta 15 kilovatios, mi recomendación ahí es que te limites a gestionar dentro de lo que puedas, ¿vale?, como he comentado, con relojes
o programando los equipos o poniendo las cosas en marcha en el horario nocturno. Y si tienes la suerte de tener una cubierta donde poder hacer una instalación fotovoltaica, hagas esa instalación fotovoltaica. ¿Por qué? Porque el sector doméstico está muy limitado. Al final, como he comentado, el sector doméstico tiene 2 periodos de potencia, que si te pasas te salta el ICT, ¿no? Te salta la protección, y 3 periodos de energía. Sin embargo, en el sector empresa, sector pyme, sector industria, de más de 15 kilovatios, ahí no tienes el limitador de potencia. Ahí si te pasas te penalizan, pero ahí puedes jugar un poco, ¿no?, con lo que pones en marcha. Y además, con esta nueva normativa van a tener 6 periodos de energía y 6 periodos de potencia. Es decir, hay un mayor abanico de gestión y un mayor abanico de posibilidades tecnológicas, de inversión para poder ahorrar. En el sector doméstico es más complicado, está todo más acotado. Bien, pues aunque estábamos hablando del sector doméstico mayoritariamente, por lo que nos afecta en un momento dado a la gran mayoría, es cierto que el tema de la industria y la empresa, aquellas que consumen más de 15 kilovatios, es tan importante o más como el doméstico, porque muchas veces en las empresas, lo que es el controlar el gasto nos lleva a poder obtener beneficios e incluso a subsistir si somos capaces de gastar menos y producir más. Vosotros sois empresa Linkener, dedicada al mundo profesional. ¿Cómo se pueden dirigir los profesionales a vuestra empresa para en un momento dado recibir esa ayuda, recibir esa instrucción, recibir esos consejos? A ver, nosotros, nos pueden contactar a través de info@linkener.com, Linkener es con K, o incluso en nuestra web www.linkener.com, y ahí van a encontrar todas las soluciones que damos. Entonces, si, por ejemplo, una empresa, una industria, un restaurante, un hotel quiere saber qué podemos hacer por ellos, simplemente nos contactan en info@linkener.com y nosotros le derivaremos directamente a uno de nuestros distribuidores, que son ingenierías, consultorías especializadas en el sector de la energía, para que les recomienden las mejores opciones para poder ahorrar. De hecho, todas las soluciones que damos son siempre sin inversión, o sea, se dan las opciones de financiación, opciones de renting, para que que la cuota mensual que pagues sea siempre inferior al ahorro. Incluso si hay ayudas disponibles, también vamos a informar de las ayudas disponibles que hay, para que, pues en este caso, ser más eficiente, ya no solo a nivel económico, sino a nivel medioambiental, no suponga una inversión para la empresa. O sea, que siempre hay solución. La instalación fotovoltaica, tanto en residenciales como en empresas, es una de las soluciones, ¿no?, que estáis vosotros recomendando. Exacto. De hecho, nosotros estamos dando soluciones, en este caso sí, tanto para doméstico, para industrial, de instalaciones llave en mano de fotovoltaica. Digamos que hacemos a día de hoy unas 40 o 50 instalaciones a nivel nacional, porque nosotros trabajamos tanto en penínsulas como en islas, y estamos haciendo muchas instalaciones de doméstico de autoconsumo. Pero también en industrial hay de todo, hay desde 40 a 20 kilovatios, incluso hasta 1 megavatio de instalaciones de autoconsumo, en donde pues incluso las propias, por ejemplo, depuradoras, estamos haciendo muchas depuradoras, bombeos, porque todo lo que es la gestión del agua, al final parte de empresas que tienen concesiones con ayuntamientos y están obligadas, ¿no?, en cierto modo, a mejorar su eficiencia energética y hacer este tipo de instalaciones. Empresas e industrias que necesitan reducir sus costes y ser más competitivos también están contando con este tipo de instalaciones. Así que estamos dando solución de fotovoltaica para autoconsumo pues prácticamente a todos los consumidores de energía eléctrica, tanto residencial como empresa. Ya por último esto, Sergio, porque también es algo que se ha comentado. La luz en España es más cara que en el resto de Europa, por ejemplo, por compararnos con nuestros vecinos. Sí, de hecho es más cara en todos los sentidos. O sea, en Europa el mercado eléctrico funciona como un mercado marginal. Es decir, la última tecnología en entrar, o sea, esto funciona como oferta-demanda. Hay un mercado de casación que todos los días, un día antes se casa la energía del día siguiente, pero funciona de la siguiente forma. La energía nuclear y la energía renovable entra a precio cero, es decir, si consumes todo con energía nuclear y energía renovable, el precio de la energía sería cero, pero luego pues entran el resto de tecnologías como son la hidráulica o como son, por ejemplo, en este caso la de gas o el fuel, y estas tecnologías entran pues al precio de coste que corresponda en cada momento. ¿Qué ocurre? Que el precio de la energía para toda esa hora, porque esto es un precio que se marca de forma horaria, siempre es el de la tecnología más cara que ha entrado la última. Entonces, si la última en entrar
marca un precio, por decir, de 80 euros megavatio, todas cobran a 80, ¿vale? Entonces, eso es un problema, porque, por ejemplo, a día de hoy, en el caso de las energías que generan, por ejemplo, como el gas, el ciclo combinado, es decir, que generan energía a partir del gas, se están viendo penalizadas por otro mercado que se llama de emisiones de CO2, que es un mercado europeo, que en cierto modo como que cobra o tasa todas aquellas tecnologías que generan o emiten CO2, ¿vale? Entonces, si tú generas energía a partir del gas, estás emitiendo CO2 y tienes que pagar esa tasa. Pues ese mercado se ha disparado, o sea, se ha multiplicado por 4 en los últimos años y el precio de la energía está por las nubes. Entonces, como la última tecnología en entrar es la que marca el precio de todas, pues aunque solo el 20% sea de gas, ya va a ser ese precio para todo. Y estamos viendo precios de 70 euros megavatio, 80 euros megavatio, cuando en años anteriores, por estas fechas, estaríamos en torno a 50 o 40 euros megavatio, es decir, el doble, ¿vale? Pero además, esto estamos viendo que en cierto modo es una especie de manipulación de mercado, porque esto podríamos decir que se podría dar en toda Europa. Sin embargo, en los últimos meses solo se está produciendo en España, lo cual no tiene ningún sentido. Porque sí que es cierto que en enero, con el tema de la Filomena y demás, y con el tema de que se dispararon los precios de gas, se disparó en toda Europa, pero en el último mes se está produciendo solo en España. Así que hay una manipulación ahí de mercado que, bueno, que está afectando pues bastante, no solo al sector doméstico, sino también al sector industrial, porque está haciendo que seamos menos competitivos. Pero, Sergio, entonces, ¿cómo identificar tanto el sector industrial como el sector doméstico? Porque, claro, ahora mismo, yo por experiencia propia lo digo, hay ofertas y además que te llegan a casa a la puerta, sí. Te tocan en la puerta, te mandan correos, te mandan mensajes, te mandan SMS, WhatsApps incluso. ¿Cómo identificamos qué compañía va a ser la que más nos interese? Porque claro, yo qué sé, si a lo mejor, por poner un ejemplo, no sé, Alterna, AEQ, algunas de las que pues trabajan con gas, con CO2 que les está penalizando. ¿Cómo lo identificamos? Hay que tener en cuenta, el precio de la energía, ¿vale? Se compone de muchas variables. Como he comentado antes, gran parte del precio, como el 50%, el 70% son impuestos, ¿vale? Si tú estás pagando 15 céntimos por kilovatio, prácticamente 10 son impuestos, por decirlo de alguna forma, y los otros 5 provienen ya de lo que es la materia prima, lo que decía, del mercado, ¿vale? ¿Cómo podemos saber quién es más competitivo? Al final, los impuestos son los impuestos iguales para todos y la materia prima es igual para todos. Ahora, el coste de gestión que te cobra la comercializadora o la fórmula de energía que te proponen unos u otros es lo que puede marcar la diferencia y puedes hacer pues que al final ahorres pues un 10% entre una y otra, ¿vale? Uh-huh. Lo importante al final es, si hablas en el sector doméstico propiamente, es fijarte que el término fijo, que es la potencia, el precio sea lo más ajustado, porque hay que entender que tú cuando firmas con una comercializadora estás firmando el precio fijo, el precio de la potencia, y el precio variable, es decir, el precio de la energía. Si te dan un precio de energía muy bueno, pero el precio de potencia es muy caro, pues lo que te ahorras en un lado lo estás pagando en el otro, ¿vale? Entonces, si tú miras tu factura y tú ves que el término de potencia es el que más relevancia tiene en tu factura, tú tienes que buscar un precio de potencia barato. Si tú ves que en tu factura lo que más relevancia tiene es la energía, porque consumes mucho, pues tienes que buscar un precio de energía barato. Entonces hay que saber, o simplemente fijarse en la factura, y ver qué de los dos términos tiene más porcentaje o representación en tu factura, ¿vale? Y en empresas, resumiendo, que se podría valorar. Y en empresas es que eso es mucho más complejo. Como decía, tienes 6 periodos de energía, 6 periodos de potencia. Ahí lo más importante es tener conocimiento de lo que estás consumiendo. Para eso recomendamos poner la telemedida, el contador. Porque de esa forma tú ves si consumes en unas horas u otras, ves qué perfil de consumo tienes, si consumes de forma continua, de una forma, por decir, igual, o si tienes picos de consumo durante el día, y entonces, en función de eso, digamos que una fórmula u otra será la que más te interese, ¿vale? Digamos que el precio de la energía hay muchas formas de contratarlo, puede ser fijo, puede ser variable, pero al final uno debe contratar aquello que mejor se ajuste a su perfil de consumo. Entonces, en industria, en empresa, en todo aquel de más de 15 kilovatios, recomendamos tener la telemedida, ¿vale? Que es una de las soluciones que damos, porque de esa forma sabrás qué tipo de contratación eléctrica es la que mejor se ajusta a tu negocio. Muy bien, pues Sergio Ferrer, CEO de Linkener, muchísimas gracias. Hemos hecho extensiva
o extensa esta entrevista, porque la verdad es que según ibas comentando los temas, bueno, pues el abanico de preguntas se iba incrementando y estábamos observando que nos quedaban dudas por seguir resolviendo contigo, que no han sido todas, pero que sí, de verdad, de alguna manera, han sido genéricamente solucionadas, por lo menos en lo que tú comentabas, para, depende si es empresa o particular, tener en cuenta el tipo de contrato que tienes, si es fijo para ajustarlo más, con los 6 periodos de potencia a la hora, o buscar la telemedida para tu empresa. En definitiva, buscar también soluciones como son la fotovoltaica, que son las placas solares, o lo que tú decías también, acostumbrarnos, adaptarnos a relojes, mejor dicho, adaptaciones a través de nuestros teléfonos o lo que sea, para robotizar, entre comillas, el consumo de nuestra casa. Gracias, Sergio Ferrer. Muchas gracias por estos consejos que nos acabas de dar. Gracias, hasta la próxima. Chao, adiós. Hasta luego. Hasta luego.